El Congreso de los Diputados en España pasó a llamarse Congreso a secas para favorecer el lenguaje inclusivo. Esto después de una reforma al reglamento. Y en nuestra América Latina, Milei de Argentina fue el primero en prohibir el uso del lenguaje inclusivo y de cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública. El último ha sido Bukele de El Salvador. Lo prohíbe en las escuelas públicas. Nada de niñes, de todes. La ministra de Educación ha señalado que busca garantizar el buen uso del idioma, además de proteger a la niñez y a la adolescencia de injerencias ideológicas. Vamos a abrir el debate en Ángulo. Desde hoy queda prohibido el mal llamado lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos de nuestro país. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, en El Salvador. Le voy a dar la bienvenida a Betty Arana. Ella es analista política, también defensora de derechos humanos. Gracias por estar con nosotros, Betty. Bienvenida al programa Ángulo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles. Gracias. Hola. También voy a darle la bienvenida en España. Para mí es un gusto saludar a Darío Villanueva. Él es integrante de la Real Academia Española, la RAE, escritor, ensayista y académico. Es un reconocido experto en literatura comparada con importantes publicaciones en el ámbito del ensayo literario y trayectoria académica. Gracias por estar con nosotros, señor Villanueva. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias por la invitación, Ruth. Encantado. Gracias a los dos por participar. Voy a recoger el criterio. Betty, con usted empiezo. Primero preguntarle, ¿cuál es su visión sobre esta medida que ha sido difundida en El Salvador? Primero fue anunciada por la ministra de Educación. Ya dije hace un momento cuáles habían sido estas razones que argumenta para tomar la medida y luego pues respaldada por el presidente Nayib Bukele. También preguntarle si de alguna manera esta medida puede afectar a estudiantes y a docentes. ¿Cuál es su criterio? La escuchamos. Bueno, primero decirles de que acá se utiliza más el todas y el todos, ¿verdad? Nosotros y vosotras, o al revés, ¿verdad? Dependiendo si hay varios hombres en una reunión y solo hay una mujer, entonces se utiliza el nosotros. Si hay varias mujeres y un hombre en una reunión, se utiliza el nosotras, precisamente porque según desde las luchas de los 70 de las mujeres por la igualdad de género, se ha tratado de que se invisibilice menos a la mujer, ¿verdad? Desde ahí empieza a usarse el todas, el todos y todo eso. El lenguaje inclusivo que tiene que ver con el les, el niñe, el niñe, todo eso aquí no se utiliza. Por tanto, considero que es una medida innecesaria, porque en El Salvador, con la experiencia que tengo en las escuelas públicas, porque las visito y hablo con los niños y también tengo de mi conocimiento todo el material didáctico que se utiliza, el lenguaje inclusivo más que todo acá es para, digamos, visibilizar al género, ya sea femenino o masculino, de esa manera. De hecho, los títulos, por ejemplo, de profesionales, antes eran, por ejemplo, abogado y incluía a las mujeres. Ya con esas nuevas, digamos, cambios que se dieron con las leyes por la igualdad de género y todo eso que existen acá en El Salvador, ya los títulos ya fueron, digamos, doctora en el caso de las mujeres, doctor en el caso de los hombres, pero ese lenguaje inclusivo que es muy común en España, aquí no se maneja de esa manera. Entonces, sí me pareció extraño cuando vi el cambio digamos, el memorándum que lanzó la ministra de Educación, Carla Trigueros, porque es algo que no existe acá en El Salvador en la práctica, por decirlo así. Pero después de eso también me entra una preocupación porque siento que esto es una puerta que se abre para la discriminación de un sector, de una población que existe en todo el mundo, ¿verdad? Una población con diferencias, ¿verdad? Sexuales que no son como los que dirían unos normales, ¿verdad? Entonces me da miedo de que esto abra una puerta a una discriminación a este grupo y después vaya a otro grupo y a otro y a otro. Ahora inicia con la población
LGTBIQ y después vaya a seguir contra las mujeres, después contra las iglesias y después incluso hasta la gente con diferente raza, pues. Entonces yo creo de que esto se ve simple, pero al final puede repercutir de forma peligrosa para las luchas que hemos perseguido, los movimientos feministas, porque yo he sido parte de movimientos feministas y hemos luchado, incluso he hecho lucha de calle para que leyes como la igualdad de género en El Salvador sean una realidad. Entonces esto en alguna manera, aunque no, repito, aunque no se use en las escuelas, aquí no existe la niñe, aquí no existe el todes, eso no existe en la realidad. Ni siquiera existe en una ley, pues, porque la ley de la equidad de género hace referencia a los sexos, a hombre y mujer, a todas, a todos, a vosotras, a vosotros, a nosotras, a nosotros, así. Entonces el efecto negativo Ya. sería eso, una puerta abierta, discriminatoria hacia una población y que después se pueda abrir más a otras Ya, Betty. poblaciones, como en el caso, pues, de las mujeres. Así lo veo yo. Vamos ¿verdad? a ahondar después, en un momento, Betty, vamos a ahondar sobre esto que usted ha manifestado, una preocupación, lo ha dicho, a la discriminación que podría darse a este grupo. Palabras que usted ha mencionado, vamos a tratarlo más adelante. Antes quiero darle la palabra a Darío Villanueva. Darío, preguntarle en esta primera intervención sobre el lenguaje inclusivo, que ahora se pone sobre la mesa de varios países, mesas de debates. Pregunto, ¿ayuda a promover la igualdad o distorsiona de alguna forma el idioma? ¿Cómo lo ve usted? Adelante. Hay que separar totalmente la realidad y las palabras. Existe una idea que yo creo que es absolutamente confundidora, según la cual las palabras crean las realidades y por lo tanto son culpables de las realidades malas. Todos sabemos que eso no es así. La realidad es una cosa y el lenguaje es un epifenómeno, es aquello que le da nombre a cosas que ya existen y también, por supuesto, a instituciones, a prácticas, a protocolos, etcétera. De modo que la confusión está ahí. Yo creo que la reivindicación feminista es la revolución más importante a la que estamos asistiendo desde la época de la Ilustración, cuando empezó a manifestarse. Es una revolución absolutamente fundamental, es una revolución incruenta y es una revolución extraordinariamente positiva. Pero yo no creo que la cuestión de la gramática de los idiomas tenga que ver mucho en esto. Y, por supuesto, estoy totalmente convencido de que la gramática de las lenguas, en donde, por ejemplo, el masculino es género inclusivo, no es culpable de la discriminación de la mujer. Por ejemplo, existe una comunidad caribeña en Venezuela que tienen una lengua que es el guajiro, y en el guajiro el género inclusivo no es el masculino, sino que es el femenino. Y sin embargo, la situación de la mujer en esa comunidad y en esa sociedad dista muy mucho de lo que es razonable y justamente la condición de la mujer en nuestros países, ¿no? Por lo tanto, yo separaría una cosa de otra y creo que en las escuelas lo que hay que enseñar es la gramática de la lengua. Esa es una de las funciones primordiales. Simón Bolívar, una de las primeras leyes que decretó en Cúcuta, fue precisamente la enseñanza a todos los jóvenes entre 4 y 14 años de la lengua, junto también, por supuesto, con la matemática, con las leyes y con los derechos y deberes de las personas. Es absurdo que en el sistema educativo se introduzcan unas modificaciones que están inspiradas en una idea falsa, que las palabras son culpables de las realidades y en este caso concreto de la discriminación de la mujer y por otra parte también que hay que romper con la estructura asentada durante siglos de nuestro idioma, que es en este sentido igual que otros idiomas. En fin, esto sería algo verdaderamente
terrible, creo yo, para el bienestar de nuestras comunidades. Hay que tenerle mucho respeto a la lengua. La lengua es el instrumento que nos socializa, que nos comunica, que nos permite ponernos de acuerdo y también discrepar, ¿no? Hay que considerarla un valor en sí mismo con el que no se puede andar jugando. Y aquí hay a veces actitudes, creo yo, muy frívolas, en donde desde una cierta inspiración ideológica y con una visión totalmente confundida entre palabra y realidad, en vez de echar el resto en la modificación de las leyes, en la modificación de las mentalidades de la sociedad a favor de la igualdad entre las personas de uno y otro sexo, se tiende hacia esta otra solución que no lo es en modo alguno. Esto mismo que estamos comentando hoy lleva ya produciéndose, me refiero a la intervención de autoridades que quieren que en el sistema educativo se enseñe la gramática de la lengua tal cual es, comenzó muy activamente en Argentina hace ya unos cuantos años. Y a mí, por supuesto, me parece francamente muy bien, ¿no? Gracias por esta primera intervención. Voy a saludar, a darle la bienvenida, a integrar en este panel. En Guatemala me acompaña Roberto Villate, él es abogado, analista político. Gracias por estar con nosotros, Roberto. Un gusto tenerlo aquí en NTN 24. A usted, muchas gracias, Ruth. Siempre ha sido un gusto y lo será también seguir compartiendo acá, al igual que a los colegas. Gracias, Roberto. Quiero primero recoger su criterio. Estamos hablando de esta disposición de lenguaje inclusivo prohibido por Nayib Bukele en El Salvador. Y la gran inquietud que surge y que la estamos tratando aquí en el panel es: ¿qué busca proteger el gobierno con este tipo de prohibición? ¿Cuál es su criterio al respecto? El hecho de que no se utilice o que se utilice niño, niña, no el E al final, o el arroba, o el X, entre otras medidas de lenguaje inclusivo que ha sido totalmente prohibido en las escuelas públicas en El Salvador. Adelante. Bien, yo creo que en primer lugar, todo presidente de un país tiene la harta obligación de preocuparse en sus gobernados con respecto a la educación, la salud, la seguridad, inversión, productividad. Pero generalmente todos esos países que se han alineado al famoso lenguaje inclusivo, lo que menos se preocupan es de que su país realmente se le cumplan los satisfactores a esas necesidades. Lo que ha hecho Bukele hoy, por ejemplo, con prohibir ese lenguaje, es sencillamente para que toda la niñez tenga lo que tiene Japón. Son 3 claves de la disciplina, dice Japón: orden, limpieza y puntualidad. Pero en el momento que se le meten al niño pensamientos como toda, niñe, definitivamente no se está construyendo una estructura mental en los niños. Se está distrayendo para que en su momento se le olviden otros factores. Hoy Bukele, desde el punto de vista de una buena parte de los 18 millones de guatemaltecos, es un presidente que quisiéramos tener en Guatemala, que se preocupa de la inversión, la seguridad principalmente, y la educación está hoy haciendo historia. De ahí, de los 18, 20 años para adelante, esos niños que hablen como quieran, que hablen jerigonza, que hablen las señales de los mareros si quieren ellos, pero eso es una decisión de los adultos. Pero mientras se construye la mente de los niños, que sea con orden, limpieza y puntualidad, tal como lo hizo Japón a pesar de sus 2 bombas atómicas. ¿Qué hubiera pasado si cae en El Salvador? No se levanta, pero con una mentalidad de disciplina como la que tienen ellos y la que intenta poner Bukele en El Salvador, yo creo que El Salvador sí va a ir avanzando más y más. No es perfecto, pero tiene que ir avanzando más y más. Y si pudiéramos traerlo a Guatemala, con gusto lo recibiríamos acá. Gracias por esta primera intervención. Turno de la réplica, Betty. Usted que hace un momento me decía, tengo preocupación de la discriminación que pueda surgir a este grupo, hablando también usted de igualdad de género. Perdón, Ruth.
Sí, Sí. Betty, Aquí le la decía, gente habla de lo ¿coincide usted superficial. que debería Sí. el Estado en este caso, a nivel del Ejecutivo, como lo ha dicho Roberto, decidir cómo se debe, se usa el idioma dentro del aula? ¿Cuál es su postura? Adelante con su réplica. Bueno, a mí quizás antes de eso me gustaría que el gobierno decidiera en darle más presupuesto a educación y no quitárselo, ¿verdad? Porque estas medidas que nosotros vemos ahorita solamente son medidas superficiales. Yo creo que la decisión de usar todas estas cosas del niño y todo eso debería de ser más desde la familia y no imponerse en nuestra didáctica, o mejor dicho, en nuestras currícula educativa. Eso no existe. Entonces, para el abogado de Guatemala, yo creo que debería de informarse un poquito más sobre la currícula educativa en el país. Ese lenguaje inclusivo del que hablan, de la niñez y todo eso, acá no existe, no se da. Por tanto, para mí es una medida innecesaria. Es bien abusivo hablar de un país cuando no se conoce la realidad que está viviendo. Educación en El Salvador está recortada de presupuesto, las escuelas se están cayendo, los profesores se están envejeciendo y no se están capacitando. Aparte de eso, hay muchos niños donde se les exigen que lleguen con los zapatos limpios, con una gran disciplina, cuando los accesos para poder llegar a sus escuelitas son accesos donde tienen que pasar incluso por ríos exponiendo la vida. Entonces, eso no es hacer un buen trabajo en el tema de educación. Ahora, volviendo al tema, ¿verdad? Que para mí es algo innecesario, porque aquí en El Salvador eso no se da. Invito al señor de Guatemala a que venga a conocer cada escuela y vea la situación de los niños y platique con los niños y va a ver de que eso aquí no se da. Para mí, yo creo que le están metiendo algo a las escuelas que realmente no debería de existir, porque no se da. Simple y sencillamente, aquí no estamos en España, aquí es El Salvador, es un país tercermundista con niveles de corrupción grandísimos, incluso por este gobierno, y es lo que a mí me da como, por momentos me da cólera, porque estas decisiones de Bukele con respecto a la educación en este momento son simple y sencillamente cortinas de humo para ocultar mucha sinvergüenzada que se está dando aquí en el país. Y esto, como repito, no se da. Lo que sí me preocupa es que después de todo esto se genera una gran discriminación hacia una población que no la podemos negar que existe, y no me refiero a los niños, porque los niños no saben, los niños deberían de dejarlos crecer en su inocencia, pues los niños ellos están jugando, no deberían de estarles metiendo esas ideas que después en el futuro tal vez ellos las desarrollen, pero ya serían adultos. Pero en este momento yo creo que los niños hay que dejarlos jugar. Esto es más el morbo, esto es más el intento de discriminación hacia una población que ahora inicia con ellos, es una puerta abierta hacia la población. Me discuto con el otro señor en el sentido de que dice que no tiene por qué influir. Aquí El Salvador somos un país androcéntrico, empezando desde el Estado. Aquí existen unos niveles de machismo terribles, existen unos niveles de violencia contra la mujer terribles, y crear este odio, porque yo no sé si ustedes se percatan del odio y una generación de insultos que aparecen en redes sociales cada vez que uno da una opinión diferente, y eso no es construir, eso es desconstruir. Entonces, nada hacemos si queremos cambiarles a los niños la forma de hablar, cuando en la vida normal el comportamiento de los salvadoreños es prácticamente de odio, de discriminación hacia todos, incluso niveles de intolerancia y de irrespeto a la libertad de expresión. Así que para mí es una medida totalmente innecesaria, porque aquí en El Salvador no existen. Recordarles que en El Salvador la mayoría de salvadoreños somos, les dicen conservadores, ¿verdad? Aquí la gente es muy católica, muy evangélica, y esos lenguajes, pues definitivamente, aunque Bukele los esté pensando que están como amenaza, el mismo conservadurismo de la población salvadoreña no permite que esas cosas se den, ¿verdad? Y si quieren a Bukele, pues yo le pido por favor que se lo lleven, solo que Betty,
llévenselo, solo que amarren bien las puertas donde hay dinero porque se los va a ir a desvaciar. Betty, vamos a darle la palabra ahora, voy a darle la oportunidad de la réplica inmediatamente al señor Villate, que responde a todo lo dicho por Betty. Además, argumentar las medidas en El Salvador, que no solo tienen que ver con el lenguaje, sino también, un poco en proporción con lo que usted expresaba hace un momento, señor Villate, se debe vestir el uniforme limpio, completo, mantener el cabello con un corte adecuado, que fue la disposición que hubo hace un mes, saludar con respeto. Ahora sí, lo escuchamos con su contrarréplica a lo que ha dicho Betty Arana. Yo le diría a la señora El Salvador, si Bukele sacó esa disposición de prohibir el idioma inclusive y en El Salvador no lo utilizan, pues que no le preocupe, déjelo como que si estuviera lloviendo, que no le importe y siga preocupándose por la niñez y por las escuelas. En mi caso, yo le puedo decir con mucha franqueza, fui 13 años maestro del área rural, conozco la necesidad de los niños y conozco los problemas en las escuelas. Y hoy en día igual pasa en mi país. En El Salvador no creo que sea la excepción. La diferencia es de que de unos años para adelante, El Salvador ha crecido exponencialmente. Guatemala tenemos que salir a ver en las calles si no hay gente extraña esperándonos. Más creo que el tema le preocupa del idioma inclusivo es porque a veces dicen que no hay, pero sí hay. Por ejemplo, se queja la señora de que no se usa, dice, pero eso no significa que no hayan organizaciones en todo el país trabajando la mente de los niños para aplicar ese tema del idioma inclusivo. En Guatemala es igual. Algunos grupos prohíben, pero ahí andan en las escuelas un montón, incluso enseñando la ideología de género con libros bastantes expresivos. Pero, ¿qué pasaría si este presidente dijera, el de Guatemala dijera, no sucede eso? Igual como hizo en El Salvador. Así que, señora, no se preocupe. Yo conozco la escuela. Usted preocúpese por su país, por su niñez y por exigirle al gobierno una mejor educación. En eso preocúpese. No se preocupe de que Bukele diga hay orden, hay disciplina, hay aseo, porque eso está formando buenos ciudadanos para el futuro. Darío, antes de irme al corte comercial, quiero conocer su criterio bien argumentado. ¿Cuánto influye en este caso el lenguaje en la forma en la que se percibe el género, particularmente en niños, en adolescentes y en jóvenes? En algunos países que yo conozco, y no me refiero solo a nuestra gran comunidad hispanohablante, existe el problema de que en la escuela, desde pulsiones ideológicas, se está incidiendo sobre la mentalidad de los niños y de las niñas, intentando orientarlos en una línea de auténtica confusión. Los sexos existen. Biológica y genéticamente tenemos una definición a este respecto. Somos hembras o somos varones. Es cierto que existe la posibilidad de la disforia de género y que eso merece todo el respeto y todo el tratamiento necesario y conveniente. Pero para mí lo grave está introducir en la infancia, a través de la educación, una inseguridad sobre estas cuestiones que son absolutamente básicas, ¿no? Es decir, transmitir la idea de que tú no eres niño, tú no eres niña, no tienes por qué identificarte con esos rasgos anatómicos, fisiológicos y genéticos, porque la cosa es mucho más complicada. No, señor, la cosa es mucho más sencilla desde un principio. Y en lo que se refiere a la lengua, el español es la segunda lengua con mayor número de hablantes nativos en el mundo. 500 millones, solo después del chino mandarín. ¿Y qué significa ser hablante nativo de una lengua? Que nosotros aprendemos esa lengua
en nuestra familia, de nuestros padres. Y el problema en esa situación a la que me estoy refiriendo, que en mi opinión es muy indeseable en las escuelas, es cuando estos niños y estas niñas llegan allí con su español nativo y se encuentran con que se les intenta decir que las palabras con las que están designando algo muy claro y muy sencillo para ellos no valen, y que hay que recurrir a fórmulas extrañas que además van en contra de la estructura de una gramática de una lengua milenaria como es la nuestra, que se ha decantado a lo largo de los siglos y que ha funcionado al servicio de todas nuestras comunidades. Por ejemplo, en el tema del llamado lenguaje inclusivo hay que diferenciar dos cosas distintas, creo yo. Por una parte está la lucha contra la atribución al masculino la condición de género integrador. Que en vez de decir nosotros, tengamos que decir sistemáticamente nosotros y nosotras. Bien, en relación a esto, en el tema, por ejemplo, de la ortografía, en algunas escuelas, determinadas figuras docentes, creo yo, muy ideologizadas, están introduciendo cosas absurdas, como por ejemplo no utilizar la O y la A en la escritura, sino la arroba. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Cómo se pronuncia una arroba? La escritura nuestra, que además es una ortografía muy sencilla y muy, digamos que muy amable, la escritura es la representación mediante un signo de aquello que pronunciamos. La arroba es impronunciable. Y no digamos también al recurso que se está utilizando de una X para neutralizar la O y la A. En fin, en las escuelas, que son al fin y al cabo el fruto de la civilización erigida además en un Estado, la escuela tiene que enseñar los fundamentos básicos y fundamentales de un idioma. Y eso no se puede alterar, no se puede destruir, deconstruir, no se puede jugar con él, hay que tenerle muchísimo respeto. Pero hay otra cuestión segunda en relación a esto, y por eso yo quiero separar la cuestión del lenguaje inclusivo en lo que se refiere al masculino genérico y esto que está ocurriendo ahora de esa tendencia, acabo de mencionar la O, el morfema del masculino, la A, morfema del femenino. Recurrir a la E. ¿Por qué? Eso se fundamenta en la ideología queer, que es profundamente destructiva de la lucha feminista. La ideología queer lo que sostiene es que no hay binariedad, que no somos hombres o mujeres, que el género es una creación cultural y que, en consecuencia, hay que romper con ese binarismo que consideran opresor. Y de ahí viene el recurrir a esa famosa E. Sí, dígame. Muy buena su explicación. Vamos a continuar ahondando este tema de lo de la E. En el siguiente bloque me tengo que ir a pagar un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo, hablando de la prohibición del lenguaje inclusivo, la explicación que dan tres de mis panelistas el día de hoy en Ángulo, pues poniendo su postura, sus argumentos y sus explicaciones sobre esta prohibición que se ha dado en El Salvador. Volvemos enseguida. Por supuesto también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración. Así lo comunicaban en Argentina, el vocero de la presidencia de Argentina, la nueva normativa, fórmulas como sargenta o capa, que no estarían permitidas, tampoco términos para referirse a identidades no binarias como soldada con XS o soldades. Argentina fue un país, uno de los pioneros en el uso de este lenguaje. Recordemos, en algunas universidades habilitaron desde el año 2017, en la época de Alberto Fernández, que decía lo siguiente sobre el lenguaje inclusivo. Cada día estamos más cerca del ideal. El ideal va a ser
cuando todos y todas seamos todes. Cada día estamos más cerca del ideal. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes. Darío Villanueva, continúo con usted. Ahí con ese ejemplo, lo que prohíbe ahora el gobierno de Milei, lo que en su momento pues decía el presidente de ese momento, Alberto Fernández. Y la pregunta es, ¿se puede enseñar inclusión sin usar esto de lenguaje inclusivo? Por supuesto que sí, porque la inclusión es sobre todo que las leyes de la igualdad entre los sexos se apliquen efectivamente y a través de la educación todas las personas, y aquí especialmente tengo que decir que todos los varones, asumamos perfectamente el valor de la inclusión y de la igualdad. Es decir, la cuestión no es la lengua, la cuestión es las prácticas sociales amparadas por una legislación y por un contexto que marque pautas para ir perfeccionándonos como comunidad y también como seres humanos todos, ¿no? En fin, yo esto creo que ya lo he expresado antes. Yo siempre recordaré que en el comienzo de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, cuando el coronel Aureliano Buendía está ante el pelotón de fusilamiento, recuerda aquella vez en que su padre, siendo el niño, lo llevó a conocer el hielo. Y dice la novela de García Márquez, el mundo era tan nuevo que muchas cosas no tenían palabra que las designara y había que señalarlas con el dedo. Es decir, que las cosas son primero y luego vienen las palabras. Las palabras no son culpables de las cosas malas, igual que tampoco son las causantes de las cosas buenas. Si no, el mundo sería muy fácil arreglarlo. Si, como decía el expresidente argentino, lo ideal es llegar a un mundo en donde todes resuelva todo el problema de la inclusión, qué fácil sería esto. Pero yo me pregunto otra cosa. Hablamos español 600 millones de personas en el mundo, 500 millones somos hablantes nativos y hay otro porcentaje de personas que lo han asumido más tarde. La lengua es la suma de la expresión individual de cada uno, porque cada uno de nosotros somos dueños de nuestro idioma, pero luego hay una serie de pactos, de consensos, que es lo que hacen que nos podamos comunicar. Y mi pregunta es, ¿qué presidente de gobierno o de república puede conseguir que 600 millones de hispanohablantes digan todes? Gracias, Darío, por ponernos esa pregunta sobre la mesa, y voy a poner esta inquietud, la misma que le hice a Darío hace un momento, para mis otros dos panelistas. Voy a empezar con Betty Arana, luego le doy la palabra a Roberto Villate, en ese orden. ¿Se puede enseñar inclusión sin usar lenguaje inclusivo, Betty? ¿Y qué impacto puede tener esta enseñanza de valores como el respeto y la diversidad? Adelante, Betty, la escuchamos. Bueno, primero yo les decía anteriormente de que El Salvador se caracteriza por ser un país muy conservador. La gente aquí es muy religiosa, muchos son católicos, muchos son evangélicos. Y el tema de educar, como decía el señor de Guatemala, de que habían unas organizaciones que de pronto llegaban a querer imponer estas nuevas prácticas a las escuelas, pues decirles de que aquí se intentó y no fue por las organizaciones sociales, sino que fue a través de una ley que se llama Crecer Juntos, que en el año 2022 fue presentada a la Asamblea Legislativa por el mismo gobierno de Nayib Bukele, y en esa ley llevaba la parte donde cualquier persona podía educar a nuestros niños en lenguajes inclusivos. Y al final los diputados tuvieron que retroceder con esa partecita. Eran como 3 líneas, pero 3 líneas que la población, pastores, sacerdotes e incluso ciudadanos como mi persona nos opusimos totalmente a que fueran otras personas las que educaran a nuestros hijos, que la decisión de la educación sexual, porque era explícitamente para la educación sexual, fuera única y exclusivamente de los padres y madres de nuestras niñas y de nuestros niños. Entonces ya no se aprobó, se modificó ese artículo, y pues para nosotros como conservadores fue una ganancia, ¿verdad? Por eso ahora que se hace este memorándum en el Ministerio de Educación, donde se prohíbe dejarlo claro, ¿verdad?, que es para las escuelas,
A mí me pareció contrario a lo que intentaron, ¿verdad?, con la ley Crecer Juntos, de que cualquier persona podía educar a nuestros niños en el tema de educación sexual. Eso por un lado, o sea, eso es para que veamos la hipocresía del Estado salvadoreño con respecto a este tema. Ahora, le quería preguntar al señor de España, porque él separa muy bien y lo reconozco y lo felicito por eso, separa muy bien la parte gramática con la parte tal vez de la incidencia en en decisiones de nuestros niñas y niñas a cosas que tal vez ellos ni siquiera las han pensado, porque a mí más bien eso me parece, estamos como empujando a los niños a pensar cosas que ni siquiera las reconocen ahorita. Yo le quería preguntar, nosotros acá, desde que yo me gradué en el 2006, se utiliza la pleca. La pleca, cuando, por ejemplo, si se dice salvadoreño, se utiliza la pleca y luego la A. Se escribe salvadoreño, pleca, A. ¿Es correcto eso? Porque aquí eso sí se ha estado utilizando, doy fe de ello, porque incluso en mi tesis se usó de esa manera para referirnos a las mujeres y a los hombres, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Ya. Ajá. Porque en eso no hace referencia. Betty, le voy a dar la oportunidad que en el siguiente bloque nos responda muy brevemente en su parte de conclusión, Darío, a esa inquietud, muy brevemente de lo que usted decía en el siguiente bloque. Antes de irme a la pausa comercial, necesito escuchar con la inquietud y su reflexión también sobre lo que planteaba a Roberto Villate, y con eso me voy al corte. Ok. Como lo dice el señor español, la espada es de doble filo, y por eso es que creo que Bukele, como buen jugador de la política, él definitivamente vio venir toda esa avalancha de tema de lenguaje inclusivo, y lo que hizo él fue adelantarse a toda esa avalancha que viene del extranjero y levantó un muro que dice: aquí no se va a usar el lenguaje inclusivo, y va a haber orden, va a haber disciplina, va a haber aseo para todos los niños. Cuando ya sean adultos, así como la señora del Salvador, que haga lo que quiera, su lenguaje, jerigonza, estilo, lo que quiera, pero con los niños no se toca. Eso es el mensaje que yo creo que tiene Bukele. Vamos a un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos con las conclusiones del programa. Esto es Ángulo. Seguimos en Ángulo en España en medio de tensiones entre los diferentes grupos parlamentarios del gobierno de Pedro Sánchez y la oposición. Ahí quedó para un cambio simbólico puntual el uso del lenguaje inclusivo en las instituciones del Estado, y es que la mayoría parlamentaria mantuvo su apoyo, el principal órgano legislativo, para que se denominara ahora Congreso a secas, no Congreso de los Diputados, esto debido a una reforma que se hizo para aplicar lo del lenguaje inclusivo. Vamos ahora a las conclusiones del programa Ángulo. Nos queda un minuto de conclusión para cada uno de mis panelistas, el aporte que han dado con respecto a lo del lenguaje inclusivo, cómo se está desarrollando en algunos países, en otros en cambio se prohíbe este uso, tal es el caso de El Salvador. Darío Villanueva, empiezo con usted su conclusión, muy brevemente lo escuchamos, adelante. Sí, ya que se ha mencionado la situación de mi país, tengo que decir que nosotros tenemos una monarquía parlamentaria que trabaja con dos cámaras. Una de ellas se llama Senado y la otra se llama Congreso. Efectivamente, con anterioridad figuraba en el frontispicio del edificio Congreso de los Diputados, y eso no era, creo yo, ningún problema, pero a mí me parece muy bien que, igual que tenemos Senado, tengamos Congreso y no pasa absolutamente nada. Pero el Congreso de los Diputados no excluía a las diputadas en modo alguno, porque en nuestra lengua y en otras el masculino es el género inclusivo. Tengo que comentarles algo importante a este respecto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando tuvo que anunciar de manera muy solemne y grave desde la televisión el confinamiento por la pandemia en el año 2020, hizo un discurso en donde las frases más o menos eran: todos juntos vamos a vencer esta epidemia.
vamos a contar con la ayuda de los servidores de la sanidad pública y los servidores del Estado. Yo llamo a los jóvenes y a los mayores para que mano con mano hagamos frente a esta terrible situación. Ninguna mujer española se sintió excluida del llamamiento del presidente. Gracias. Gracias, Darío. Betty, muy brevemente también su conclusión. Le escuchamos. Yo creo de que con el todas y el todes, bueno, el todes no, con el todas y en el todos, yo creo que allí pues se incluye tanto a lo femenino como a lo masculino. Usar solo el todos para incluso las femeninas, sí, yo siento que se convierte en un agravio incluso de derechos para las mujeres. Y por eso es que los movimientos feministas de todo el mundo, hemos buscado siempre esa visibilización de la mujer a partir del uso del todas, ¿verdad? Aunque entendemos que la Real Academia Española no lo permite, pero también la Academia Española, yo recuerdo que también dijo de que no estaba en contra de que se utilizara. Ahora, en nosotros, pues, como les digo, en nuestro país, al menos en nuestro país, no se utiliza, somos un país muy conservador y más me parece que hay cosas más importantes en nuestro país en el tema de educación que resolver que algo que ahorita pues ni siquiera lo estamos practicando, pues. Me pareció innecesario lo del presidente, pero igual. Gracias, Betty. Ok. Roberto Villate, lo escucho. Menos de un minuto, su conclusión, adelante. Yo preguntaría, ¿cómo empezó su carrera en el alcoholismo una persona? Con su primer trago. Y así empieza todo. Por eso es que Bukele se anticipó, como que vio el futuro y dijo, esto va a ocasionar problemas a El Salvador y lo prohíbo desde ya. Para que cuando él incluso deje el gobierno, ya dejó hecho el camino de que los futuros gobernantes tomen ese mismo camino para El Salvador. Creo que fue una visión bastante futurista de Bukele y de la ministra Trigueros. Muchas gracias. Gracias. Corte comercial. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. El gobierno de Nayib Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador. Palabras como niñe o el hecho de poner la X o el arroba al final de alguna palabra para referirse a algún género, masculino o femenino, que no sea dentro de este género, no se puede usar en clases, tampoco en materiales educativos. En Ángulo hemos abierto el debate sobre esto del lenguaje inclusivo, no solo en El Salvador, sino en algunos puntos de América Latina, de los hispanohablantes. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Betty Arana, analista política, defensora de los derechos humanos. También agradecer el criterio de Roberto Villate, abogado y analista político. Y también mi gratitud para Darío Villanueva, integrante de la Real Academia Española, la RAE, escritor, ensayista y académico. Muchas gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Los espero en una nueva emisión de Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.